intentando que... Muy bien. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, en el capítulo 10. En el libro de Hechos, en el capítulo 10. Ahí hay una narración que en lo personal llevo dándole vuelta algunos días, ya en la cabeza ahí, meditando en ella, reflexionando en ella. Es una reflexión que creo que nos ayuda a poder visualizar, nos ayuda a poder vislumbrar lo que espera Dios de nosotros como persona, lo que espera Dios de nosotros como iglesia, ¿vale? Lo que es la iglesia, lo que es lo que es la iglesia de Cristo. Un comentario que escuché durante estos días, durante la semana, es que lo que Cristo habló y lo que la religión muestra de Cristo no tiene nada que ver muchas veces, nada que ver. De hecho, Cristo, hay cosas que no hubiese aprobado, cosas que la religión muchas veces hace en nombre del cristianismo, Cristo no las hubiese aprobado, porque van en contra del Espíritu de Cristo, en contra del Espíritu del Señor Jesucristo. De hecho, qué sé yo, las guerras, los conflictos, son cosas que Cristo nunca hubiese aprobado. Él está en total desacuerdo con ese tipo de cosas. Y mucho más cuando en alguna época de la historia se ha ocupado el nombre de Cristo, ¿para qué? Para matar gente, para perseguir, ¿cierto? Para humillar y nunca manifestar el verdadero amor y el verdadero carácter que tiene Cristo. Entonces es interesante poder descubrir lo que Cristo pensaba, cuál era su actitud, cuál era su manera de ver, y cómo Dios nos enseña no solamente a relacionarnos con Él, sino también cómo Dios nos enseña a relacionarnos con nuestro prójimo, cómo debemos mirarlo, con qué ojos debemos mirarlo. En Hechos capítulo 10 dice así, voy a leer varios versículos, bueno, hasta el 15 al menos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ya pues ahora, hombres, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a 2 soldados de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la ciudad, en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, lo hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio y los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo
yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta ahí voy a dar lectura en esta mañana. Padre, en esta mañana te pedimos que tú puedas hablarnos a través de tu palabra y puedas, Señor, derribar todo prejuicio, todo, Señor, situación que pueda estar impidiendo que nosotros podamos manifestar, Señor, el verdadero Espíritu de Cristo. Ayúdanos, Señor. Siempre hemos querido, desde que hemos entendido tu palabra, hemos querido ser como tú, hemos querido ser como Cristo, y queremos que el Espíritu de Cristo pueda estar dirigiendo, guiando nuestras vidas, guiando nuestros corazones, dirigiendo las intenciones también de nuestro corazón, Señor, las cuales muchas veces son engañosas. Ayúdanos, Padre, y en esta mañana que esta palabra se abra ante nuestros ojos de una manera hermosa, Señor, reveladora. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. ¿Cuántas actitudes que el hombre tiene muchas veces usando el nombre de Cristo no reflejan el Espíritu de Cristo? No reflejan el Espíritu de Cristo. Cuando vemos nosotros esto que acabamos de ver, a ver. ¿Ya? ¿Se me da? Ajá, espera. Ahí sí. Ahí está. Cuando vemos nosotros esta narración, la escuchamos, vemos que muchas veces lo que impide que nosotros manifestemos el Espíritu de Cristo a veces tiene que ver con un enfoque equivocado. Un enfoque equivocado del Evangelio, por ejemplo. A veces pensamos que el Evangelio es solo para la gente buena y que Dios ama solo a la gente buena, por ejemplo, y que va a apoyar y bendecir solamente a la gente buena. Déjeme decirle que a veces nos damos con una losa, porque nos damos cuenta de que Dios no solamente ama a la gente buena, Él ama al pecador y ama al ser humano en forma general. Y muchas veces también no solamente tenemos un problema de enfoque, sino que como tenemos un problema de enfoque, nuestras actitudes hacia las personas y hacia nuestro prójimo también termina siendo incorrecta. Porque esos prejuicios que a veces están en nosotros referente a las personas impiden que nos relacionemos con ellas en libertad y manifestemos el Espíritu de Cristo. Entonces, muchas veces Dios tiene que intervenir, como lo que acabamos de leer ahora con la vida de Pedro. Dios mismo tiene que intervenir de manera directa, tiene que intervenir de una manera reveladora, para que el hombre, para que el cristiano, para que el Hijo de Dios pueda entender cuál es el concepto que Dios tiene, cuál es el concepto que Cristo tiene de lo que es el Evangelio y lo que es vivir el Evangelio. ¿Ya? ¿Hacia dónde debemos estar enfocados entonces nosotros como personas, como hijos de Dios, como iglesia? ¿Cuál debe ser el enfoque? ¿Cuál debe ser el espíritu que debe guiar nuestra vida? ¿Y qué impide muchas veces que la iglesia enfoque bien su trabajo? ¿Hacia dónde debemos nosotros enfocar nuestro trabajo? A veces nosotros, una vez que conocemos a Cristo, vamos conociendo de Él, vamos enfocando el trabajo, vamos enfocando el esfuerzo, muchas veces en nosotros mismos, en nuestras propias necesidades. Pero cuando vamos viendo nosotros lo que Cristo quiere, vamos estudiando, nos vamos dando cuenta de que el enfoque muchas veces es totalmente diferente al que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, lo que acabamos de leer, nosotros nos vamos dando cuenta de que Pedro estaba enfocado solo en los de su nación. Solo en los de su nación. Incluso cuando se encuentra con Cornelio le dice, tú sabes cuán abominable es para un judío juntarse con un romano o juntarse con un gentil. Él tenía un prejuicio allí que le impedía relacionarse. Él creía que el Evangelio era solamente para los judíos, que el Evangelio solamente era para las personas como él, personas que guardan la ley, personas que se han circuncidado, personas que se abstienen de cierto tipo de alimentos. Él pensaba hasta aquel entonces que el Evangelio solamente era para él, que solamente era para un tipo de personas, como él. A veces nosotros pensamos, la gente que debe relacionarse con Dios debe ser como yo. Debe ser como yo. Y cuando vemos a gente distinta a nosotros, como que nos parece un poco raro, como que lo encontramos extraño, ¿no? Lo encontramos extraño. Especialmente nosotros a veces cuando venimos de Latinoamérica, y quienes han estado en alguna iglesia en Latinoamérica, y llegamos a España, a Europa, y tú empiezas a darte cuenta de que aquí las formas en las iglesias son tan diferentes como son en latino. Uno a veces dice, ¿estará Dios en esto? ¿Ah?
Y algunos incluso yo he escuchado hasta criticar, ¿no? No, es que aquí los españoles son muy fríos, no, que vamos a las iglesias españolas y no son pentecostales como nosotros. Y déjeme decirle, yo me he encontrado a veces en medio de la frialdad más pentecostalismo que en muchas iglesias ruidosas de Latinoamérica, así de simple. Entonces veo la vida del Espíritu de una manera a veces mucho más real. ¿Por qué? Porque traemos prejuicios nosotros, traemos prejuicios de cómo deben hacerse las cosas, de cómo debe ser la liturgia, al tipo de gente con el que nosotros debemos trabajar, con el tipo de personas con el que nosotros tenemos que relacionarnos, por ejemplo. Hay prejuicios que van en nosotros, y eso no solamente le pasó a Pedro, nos pasa a nosotros. Pedro lo que tenía era un problema de prejuicio. Él con mucha soltura llamaba a todo lo que no fuera como lo de él, le llamaba común o inmundo. Así de simple. Si no eres un judío, eres una persona común e inmunda, decía, ¿no? De hecho, esta visión que él tiene, donde la voz le dice, come, mate, come, en esa visión que tenía del lienzo que descendía, ese lienzo tenía una cantidad inmensa de reptiles, de cuadrúpedos, seguramente de animales que él en su vida los había probado y en su vida él se hubiese imaginado probar, intentar probarlo, porque eso iba en contra de su costumbre, en contra de su tradición. Las cosas no se hacen de esa manera, ¿vale? Entonces aquí hay una cosa muy interesante, porque Dios se encarga de confrontar, de derribar, para poder hacerle entender de que muchas cosas que él llama común o inmunda, o que no proceden, o que no son de una determinada manera, son precisamente las que Dios quiere que se hagan. Dios, a mí me encanta, porque Dios es un Dios que rompe paradigmas, que Dios es un Dios que rompe prejuicios. ¿Por qué mucha gente no se atreve a experimentar a Cristo? No se atreve a encontrarse con Cristo, porque tienen sus prejuicios religiosos. Yo he conocido a Dios desde una manera, desde pequeño a mí me han dicho que Dios es así, o que para ir a la iglesia hay que hacerlo así, o que si voy a un lugar allí está Dios, y que tengo que a Dios rezar, o tengo que orar, tengo que tener una imagen o sin imagen, tengo que cantar de esta manera o no cantar de esta manera, tengo que orar de esta manera o orar de esta otra manera. Y nos han enseñado una serie de formas, ¿cierto? Una serie de formas que terminan encapsulando nuestra forma de poder servir a Dios y nos llenan de prejuicio. Y todo lo que está ajeno a esa forma, para nosotros es como común o inmundo tal vez, o simplemente que no procede. En este caso, para Pedro, esto era algo fuerte. Lo llamaba común. La palabra común en griego literalmente significa compartidos por todos o varios. Por todos varios. Es decir, esto es algo común. Algo opuesto a lo que el ritual judío exigía, que era la santidad, que era la consagración. ¿Ya? De hecho, a Dios le gusta la consagración. A Él le gusta ser especial. Le gusta sentirse especial. Le gusta que lo hagamos sentir especial y que demostremos que para nosotros es especial. Entonces a Dios le gusta que nosotros le ofrezcamos siempre cosas especiales. No cosas comunes y corrientes, por decirlo de alguna manera. Nuestra alabanza debe ser especial, nuestra relación debe ser especial, ¿vale? Entonces, para un judío, una cosa común era una cosa que todo el mundo, no había algo especial en ello. Pero inmundo significaba algo impuro también, algo impuro, literalmente significaba impuro, algo que no era sacro, algo que no era santo, algo que no era sagrado. Es decir, cuando Pedro se relacionaba con las personas, él las clasificaba entre los santos y los no santos. Me voy explicando. Entre los consagrados a Dios y entre los comunes, aquellos que no tienen ningún tipo de relación con Dios. Entonces había un esquema en su mente, algo rígido en su mente, que Dios tenía que romper, que Dios tenía que acabar. Porque la vida, no podemos ir por la vida diciendo este es santo, este es bueno y este es malo, e ir con una actitud sancionadora, una actitud legalista, una actitud de juez, ¿cierto? Sancionando a las personas, que era un poco lo que Pedro estaba haciendo. No, tú no eres común, eres inmundo, no eres diferente. Nosotros somos diferentes, decía Pedro. Ellos se consideraban diferentes, el pueblo consagrado a Dios, un pueblo especial para Dios. Ay, la niña de sus ojos, somos tan especiales. Pero esa misma mirada, que somos tan especiales que no nos podemos juntar con nadie. ¿Te das cuenta? ¿Notas la diferencia? Es decir, se consideraban tan especiales que esa misma especialidad, esa misma exclusividad les impedía entender que ellos tenían que relacionarse con las demás personas, que ellos tenían que llegar a otro tipo de personas. Entonces Pedro, cuando habla con Cornelio, le está diciendo exactamente lo que había en su corazón, lo que él pensaba, que era abominable pensar que un judío podía relacionarse con otro. No entraba en sus
no entraba en su mente, no entraba en su concepto. ¿Sabe? Una de las cosas más atroces que puede ocurrir, ¿no? Que Dios no es un Dios que aísla, Dios no es un Dios que restringe. Dios es un Dios que nos enseña a vivir, a compartir, a convivir con las demás, a convivir con el prójimo para hacer un bien a cada uno de ellos. Dios tuvo que provocar un cambio de paradigma y abrir la mente de Pedro y sacar con esta visión todo lo que Pedro tenía allí. Los que conocen un poco la historia de Pedro saben que a él le siguió costando después. Tuvo problemas con Pablo, tuvo problemas con otros apóstoles, porque a Pedro le costaba entender de que tenía que relacionarse con otras personas que no eran judías. Tenía grave problema con las personas que no eran de su nación y que no tenían sus costumbres. ¿Saben? Nosotros heredamos de alguna manera u otra conceptos y prejuicios que muchas veces nosotros tenemos que ir derribando en nuestra mente para ir entendiendo qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos. Qué es lo que realmente Dios quiere que hagamos, para que realmente qué es lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que le sirvamos, cómo Dios quiere que le sirvamos. Cuando nosotros vemos el contraste, nosotros vemos a Jesús, por ejemplo, o un Jesús sin prejuicios. O ustedes encuentran en algún lugar que Jesús dijo, a ver, tú eres un leproso, no me toques. Mujer, tienes flujo de sangre, ¿por qué me has tocado? ¿Cómo se te ocurre tocarme? ¿No te das cuenta que me contaminas? Vemos a Jesús en algunas ocasiones en la Biblia discriminando a las personas por su condición social, por su estado de salud. ¿Lo vemos discriminando? Para nada, ¿no? Es decir, Jesús, desde el comienzo, Jesús vino a enseñar o vino a marcar, ¿cierto?, un evangelio sin prejuicios. Él dice, ir por todo el mundo y predicarle a toda criatura, a que todas las personas se enteren. Es decir, el evangelio es para todos. No un evangelio solo para algunos, es para todos. Jesús estaba enfocado más en las personas que en las formas. Es decir, a él le interesaba la individualidad de las personas. Por eso es que es común ver en la Biblia a Jesús tocando a las personas, tocando a la gente. Que si viene un ciego, él lo tocaba, ponía sus manos sobre él. Él no tenía problema, porque a él le importaba la persona, le importaba el individuo. Él no veía en las personas un número, él no veía en las personas un número simplemente. No. Él veía en las personas una persona. Él veía la imagen de Dios deteriorada, que tenía que ser restaurada. Es decir, a Dios le encanta y a Jesús le importaba la individualidad. Y atendía a cada uno de acuerdo a su individualidad. Yo puedo pertenecer a una familia, puedo tener un pasado, pero a Dios no le importa ni mi familia ni mi pasado, a Él le importo yo como persona. ¿Quién es Johnny? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Entonces Jesús liberaba, o más bien dicho, entregaba un evangelio libre de prejuicios, enfocado en las personas, más que en las formas. A él le interesaba, él tenía un objetivo, era atender las necesidades de las personas. De hecho, la Biblia nos muestra cómo Jesús enfocaba al menos 5 tipos de necesidades, que son las que engloban, ¿cierto?, la gran mayoría de las necesidades que nosotros hoy tenemos. En Lucas capítulo 4, versículo 18, lo he puesto aquí para que no lo busquen, dice, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. A ver si logramos detectar aquí cuáles son los 5 grupos de necesidades. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! Es decir, Jesús estaba enfocado en 5 grandes grupos de personas, ¿cierto? El otro día aprendimos un poco las bienaventuranzas, así que esto nos va a ayudar un poco de que Jesús, más que lo físico, Él está hablando de principios espirituales. Está hablando de principios espirituales. Entonces que hay 5 grupos de personas a los cuales Jesús estuvo trabajando y no tuvo ni un prejuicio de tratar con ellos. ¿Cuáles son esos 5 grupos? ¿Alguien los puede ahí distinguir? Pobres, los quebrantados de corazón, a los cautivos, los ciegos, y libertad a los oprimidos. Muy bien. Ahí tenemos los 5 grupos de personas. Los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos. Una persona pobre no es la persona que simplemente no tiene dinero. Cuando hablamos de pobreza, el otro día aprendíamos de las bienaventuranzas, ¿no? Los pobres en espíritu, ¿no? Aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Jesús está apuntando a una necesidad espiritual. Aquí está hablando de un pobre, y el pobre es aquel que ha sido despojado de todos sus bienes. Ha sido despojado de todo lo que él tenía. Ahora, si nosotros lo aplicamos a la vida, a nuestra vida común y corriente, pues tenemos que entender que nosotros muchas veces hemos sido despojados de cosas que teníamos.
El diablo, la Biblia dice que el diablo es como un ladrón, que el ladrón viene a matar, hurtar y destruir. Y como es ladrón, el diablo viene a robar, matar y destruir. Y dentro de las cosas que nos roba, nos mata y destruye, está el gozo, está la felicidad, está la paz. Él viene a destruir la familia, Él viene a destruir nuestro futuro. Él quiere que seamos individuos sin futuro, Él quiere que seamos personas sin futuro. Él quiere robarnos la paz, como aprendíamos el domingo pasado. Él quiere robarnos el gozo, Él quiere que la sonrisa de nuestro rostro desaparezca. Y yo soy muy bueno para reírme, así que yo me vería muy raro sin reírme, ¿no? ¿Cierto, hija? Los dos nos seríamos muy raros sin reírnos. Una paz que no se ría o Johnny que no se ría es como extraño, ¿no? Somos personas muy alegres. Pero el diablo viene a robarnos el gozo, viene a robarnos la sonrisa, viene a robarnos la esperanza de nuestros ojos. ¿Para qué? Para hacernos personas pobres, miserables. Entonces de la noche a la mañana a veces nosotros construimos cosas y se nos viene abajo. Se nos viene y se nos derrumba a nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo viene a traer pobreza a nuestra vida. Y Jesús dijo que Él venía, ¿cierto? ¿A qué? A dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál sería una buena nueva para un pobre? ¿Cuál cree usted que sería la mejor noticia para un pobre? Darle trabajo. Darle trabajo. Hablando espiritual o ¿Sí? Darle paz. Hablarle de la palabra. Hablarle de la palabra a un pobre, ¿vale? Jesús, ¿cuál sería la noticia que tenía para el pobre? ¿Cuál era esa buena nueva? Porque habla aquí que viene a darle buenas nuevas, es decir, una buena noticia a los pobres. ¿Cuál sería la buena noticia que Jesús tenía para el pobre? Que ya no le iba a faltar nada, ¿no? Ya no tienes motivo para ser pobre. No te preocupes, ya no quiero que seas más pobre, no vas a ser más pobre. Yo te voy a dar las herramientas, te voy a dar la capacidad, te voy a ayudar para que salgas de tu pobreza, ¿cierto? Para que salgas de esa situación en la que tú estás y puedas tener, ¿cierto? Ya no pobreza, sino riqueza. No, sino ya no vivas más en pobreza, tengas riqueza. El pobre pide, el rico da. Cuando nosotros, el pobre mendiga, pide ayuda, mendiga por ayuda. Su posición siempre es una posición inferior a los demás, a la sociedad. Pero Jesús no, Jesús le da dignidad al ser humano para que deje de mendigar amor, deje de mendigar paz, deje de mendigar gozo, deje de mendigar compañía, deje de mendigar. Y Jesús dice, no, tú a tu disposición, yo pongo todo lo que tú necesitas para que tengas vida y la tengas en abundancia. Esa es la vida abundante, por eso nos llamamos vida abundante esta congregación, porque Dios quiere una vida abundante. Me he explicado. La buena nueva es que ya no tiene sentido, no tienes para qué seguir viviendo como pobre, no tienes excusa para seguir siendo pobre. Cristo venía a darte la riqueza y venía a dar la esperanza, sacar la gente. Si necesitas trabajo, habrá trabajo. Que estás solo, Dios te da compañía. Estás enfermo, Dios te da sanidad. Has perdido el gozo, Dios te da alegría. Has perdido la esperanza, Cristo te da la esperanza de un futuro mejor, etc. Él va quitando aquello y va proveyendo todo aquello que el diablo vino a robarnos en medio de la pobreza. El otro grupo dice que a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuáles son las peores enfermedades? ¿Las físicas o las del alma? Las del alma, ¿no? Las físicas como que pareciese que son más fáciles de aliviar, pero las del alma son las más complicadas de aliviar. Cuando Jesús enfrentaba a las personas y estaba con ellos, a Él no le importaba, como yo dije anteriormente, a Él le interesaba la individualidad, sacarlo de la pobreza, pero también sanar ese corazón quebrantado. Como Jesús dijo, he venido a sanar a los quebrantados de corazón. A Él le interesa sanar a los corazones. A Él no solamente le interesa verte muy bien físicamente, aunque a nosotros nos gusta, ¿no? Andar cachas, como dicen algunos, ¿no? Muy bien, levantar pesas, comer bien, hacer ejercicio, hacer deporte, vestirnos bien, otros no, nos gusta vernos bien por fuera. Pero a Jesús no le interesa tanto eso. Le gusta que nos veamos bien por fuera, pero quiere que estemos bien por dentro. Que el corazón sea sanado, que el corazón sea restaurado. Porque muchas veces, producto de la misma pobreza que el diablo ha traído, para provocar esa pobreza, el diablo ha dañado, ha provocado daño en nuestro corazón. No sé si me explico. Es decir, para robarnos el gozo, el diablo tuvo que quebrantar nuestro corazón para traer dolor, traer frustración. Y eso provoca la amargura, eso provoca el resentimiento, eso provoca muchas veces las situaciones depresivas que la gente tiene y parece que no van a salir nunca. ¿Por qué? Porque hay cosas en el corazón que Dios quiere sanar. Si nosotros le entregamos nuestro corazón a Él, Él lo va a sanar. Mucha gente se acercó a Jesús. Y a mí me encanta porque Jesús muchas veces, las cosas que Él hacía, a veces la gente las miraba como de una manera muy litúrgica y pretendían de que Jesús lo hiciera muy ceremonialmente, ¿no?
Pero Jesús siempre rompía los esquemas. El ciego o el mudo, él iba y los tocaba. La chica que estaba muerta cogía de la mano y la levantaba. Siempre había un contacto físico. Gran parte de los milagros que Jesús hizo fue a través de un contacto físico. No solamente daba la orden en forma verbal, sino que había un contacto físico. ¿Por qué? Porque lo que a Jesús le interesaba era que la gente lo sintiese cerca. No hay nada que pueda curar más nuestra vida, nuestro corazón, que sentir a Jesús que está a nuestro lado. El tercero es los cautivos. Cuando la gente se siente aprisionada, se siente atada. La palabra cautividad tiene la idea de una fuerza mayor que se encarga de esclavizar a una fuerza menor. Los grandes gobiernos esclavizan a los pequeños. Las grandes fuerzas esclavizan a los débiles. Los fuertes esclavizan a los débiles. Y Jesús está viendo de un punto de vista social, pero también de un punto de vista espiritual, cómo la cautividad, cómo la gente estaba cautiva de las deudas, cautiva de sus propios vicios, cautivos y atados por su pasado, cautivos por una cosa, por otra. La gente vivía en cautividad. Y Jesús, ¿qué es lo que dice aquí la palabra? Él vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso, no? Es como cuando los ejércitos, porque esa es la figura que allí se usa, llevaban cautivos, después de una guerra tenían sus esclavos, ¿no? Los llevaban. Pero luego venían los de la nación a rescatar a aquellos que eran cautivos, ¿no? Las fuerzas especiales, por decirlo de alguna manera. Entraban en el campo del enemigo, donde estaban los cautivos, los cogían y decían: ¡Hey! ¡Sois libres! ¡Vámonos a casa! ¡Guau! Imagínense la alegría de esos cautivos, sentir que otra vez vuelven a casa, vuelven otra vez a ser libres, que ya no tienen que estar bajo el yugo de esclavitud. De la misma manera dice la Biblia que Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra y que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros vivamos en libertad. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Él quería que Cornelio saliera de su cautividad. Era un soldado, él quería que Cornelio saliera de su pobreza espiritual. Por eso que buscaba y rogaba y buscaba y rogaba a Dios. Tal vez sin tener un gran conocimiento de Él, pero su alma lo llevaba a ofrecer sacrificios, ofrendas a Dios y orar a Dios hasta que Dios escucha. ¿Por qué? Porque había una pobreza, había un corazón quebrantado, había una cautividad allí. Vista a los ciegos para que la gente pueda comenzar a ver, comience a entender. Y no estoy hablando de lo evidente que ven los ojos físicos, sino que el poder ver con los ojos que Dios quiere que veamos, con los ojos espirituales, con los ojos del corazón, con los ojos que nos permite ver a Dios. ¿Cuántas veces estamos en situaciones y no vemos a Dios? ¿Por cuánto tiempo Dios nos ha acompañado y nos ha hablado? Y muchas veces no vemos a Dios. ¿Cuántas veces a la gente le decimos: oye, mira, hay una vida mejor para ti, simplemente tienes que rendirte a Cristo? Y ellos te dicen: es que no lo veo, y no dan el paso, y no se atreven a rendirse más, no se atreven a avanzar más, porque les da miedo, porque les da temor, porque la ceguera que hay en sus ojos les impide ver las bendiciones, les impide ver la vida abundante, les impide ver la riqueza que Dios tiene para sus vidas. Pero Jesús vino a dar vista a los ciegos. Y cuando vamos conociendo a Cristo, hay una palabra que me encanta cuando yo la escucho con la gente. Dice: mira, ahora estoy viendo las cosas de otra manera. Ahora lo veo de otra manera. Ahora lo veo de otra manera. Y me encanta cuando lo dicen y más encima lo acompañan de una hermosa sonrisa. Ahora lo veo de otra manera, dicen, ¿no? ¡Wow! ¿Y por qué? Porque cuando vamos, nuestros ojos van siendo abiertos. Cuando la ceguera va quedando atrás, comenzamos a ver la luz. El ciego ve oscuridad. Los que ven luz. Ven claridad. Y cuando vamos viendo la claridad del Evangelio, las oportunidades que nos ofrece, las enseñanzas de Jesucristo que nos hacen tan bien en nuestra vida, decimos: yo quiero ver más, y vamos a por más. Jesús vino a mostrarle, vino a abrir los ojos de la gente para que la gente pudiese ver a Dios, para que pudiesen verle a Él. La religión viene a traer ceguera a las personas, viene a cautivar la mente de las personas. Pedro mismo era una persona ciega, no veía más allá que el círculo en el cual él se movía, no miraba más allá que el círculo en el cual él se desarrollaba, hasta que Dios en visión tuvo que decirle: mira, hay algo más allá de este círculo, hay algo que tú llamas común o inmundo, pero que yo estoy dispuesto a santificar, que yo estoy dispuesto a purificar, a limpiar, yo estoy dispuesto a hacerlo. Mira más allá. Y creo que muchas veces Dios tiene que abrir nuestros ojos también para mirar más allá. Y el último grupo es poner en libertad a los oprimidos, abrir las cárceles,
abrir los lugares. Es decir, ya Jesús, como tenía un poder, el poder mayor, estaba destinado a poner en libertad a quienes están siendo oprimidos, están pasando por situaciones espirituales, están pasando por situaciones de opresión, de angustia. Yo no sé cuántas veces sentimos como estamos inquietos, inquietud, opresión, el pecho se nos aprieta, el corazón se nos aprieta, la mente, como que nos vamos a volver locos. Esas opresiones que están allí dando vuelta, que muchas de ellas son espirituales, no son físicas, son espirituales. Jesús viene también a poner en libertad, viene a traer libertad a los que están pasando por opresión. Jesús no tenía ese problema, a él le importaba. Ahora, cuando vemos esto, ¿cómo os imagináis una vida que tenga estas necesidades? ¿Lo he dicho bien? Una vida que tenga este listado de necesidades. ¿Cómo creen ustedes que es esa vida? Una vida en depresión. ¿Ah? En depresión. ¿Vale? ¿Cómo se manifestará esa vida? ¿Qué irradiará? ¿Cómo hablará? ¿Qué dirá? ¿Ah? Triste, ¿no? Infeliz. Claro. Tú ves esa vida y te das cuenta de que hay algo que no anda bien. Una vida que es pobre, corazón quebrantado, una vida cautiva, una vida ciega, una vida oprimida. Es cosa de mirar y decir, wow. Ahora, esa es digo yo, ¿cuál es la actitud que tiene la gente común y corriente frente a este tipo de personas? Rechazo. Tú lo has dicho perfectamente, rechazo. ¿Quién se quiere complicar la vida con un depresivo? ¿Quién se quiere complicar la vida con un amargado? ¿Quién se quiere complicar la vida escuchando a quien muchas veces está ahí pasando por momentos de dificultad? ¿Quién? Nadie. La gente rehúye a este tipo de personas, ¿no? Rehúye al que está ciego. No, es que no lo ven, no, yo me voy por mi lado, cuando algún día lo verás. Y se cansa, no, que te hable y no lo entiendes, que te hable y no lo entiendes, que te hable y no lo entiendes, ¿no? Claro, está ciego, ¿cómo lo va a ver? ¿Te das cuenta? En cambio Jesús iba una y otra vez. Jesús tenía la paciencia, tenía la sabiduría. ¿Saben por qué? Porque los veía en la situación en la que ellos estaban. El problema es que nosotros muchas veces no vemos a la gente en la situación en la que ellos se encuentran. Nosotros pensamos que toda la gente es normal. Pensamos que toda la gente es como nosotros. Y eso que nosotros tampoco somos normales. Pensamos que toda la gente piensa igual. Pensamos que toda la gente está en equilibrio. No. Yo no sé cuál es el porcentaje de gente, pero hay un alto porcentaje de demencia en nuestra sociedad. Yo no sé si tú manejas ese dato o no, Emma, por cómo trabajas en esa área. Pero los porcentajes de demencia, de gente con problemas psicológicos en nuestra sociedad es altísimo. Yo no sé si ya pasará el 70%. Es decir, de cada 10, 7 hay un pequeño desequilibrio. Ya sea por causas... ¿Qué porcentaje tenemos de gente con problemas emocionales, con problemas de heridas, de que guardan rencor y eso? El porcentaje es inmenso. Si nos damos cuenta que estamos rodeados por gente que necesita. Ahora, ¿cuál es la respuesta para cada una de estas situaciones? Sigue siendo la misma, Cristo. Cristo vino para ellos. Cristo vino a ellos. La causa de que Cristo vino fue por ellos. No, es que esto no entiende, no importa, ya entenderán. A veces nos falta la paciencia. No, hay que tener paciencia. Hay que caminar al lado de ellos. Que a fulano le cuesta entender, no importa, ya entenderá. Que no lo ve, ya lo verá. Y que todavía reacciona, no importa, ya cambiará su reacción. Porque lo que necesita es un cambio en el corazón. Cuando el corazón cambia, la sonrisa vuelve al rostro. Cuando el corazón cambia, las malas palabras se van y se transforman en palabras buenas. Cuando el corazón cambia, las personas mal agradecidas se transforman en personas agradecidas, ¿cierto? En personas amistosas. ¿Por qué? Porque hay algo que se ha arreglado en su interior. Pero eso lo provoca el Señor. Jesús vino a esos 5 necesitados. Pedro no lo entendía. Pedro no lo veía. Y Dios quiere que igual que Pedro nosotros lo podamos ver. ¿Saben? Jesús nunca tuvo problema de acercarse y tratar con las personas. De hecho, la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! ¿Cuántas veces Él le dijo a los religiosos, ¿no? Que estaban muy ellos acomodados y no veían más allá que su círculo, llenos de prejuicios, ¿cierto? Porque Jesús sanaba a uno o a otro, le decía, oye, les decía, ¿cierto? Les decía,
que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por eso que yo he venido, ¿cierto?, a sanar a los quebrantados. Él había venido a llamar a los justos, no a los justos, sino a los necesitados al arrepentimiento, ¿cierto? Él había venido a donde estaba la necesidad. Él no tenía problema. A mí me encanta cuando pienso en esto, porque los pobres fueron atendidos por él, al igual que las mujeres y los niños. ¿Saben ustedes que en la época de Jesús los marginados de la sociedad eran las mujeres, los niños y los pobres? Los pobres no eran atendidos. Por los judíos no eran muy bien mirados, igual que las mujeres y los niños. ¿Sabe por qué los pobres no eran atendidos? Porque muchos de ellos creían que era un castigo de Dios. Ustedes son pobres porque Dios les ha castigado, porque ustedes no están en comunión con Dios. Eso es lo que creían los religiosos de la época. Por eso es que menospreciaban a los pobres. Los niños eran de segunda clase, las mujeres, ¡buah! ¿Qué decir? Un prejuicio contra las mujeres. Las mujeres no podían ni hablar, no podían actuar. ¿Y qué es lo que hizo Jesús con las mujeres? Por ejemplo, aquí le voy a tirar flores a las mujeres. ¿Qué hizo Jesús con las mujeres? Las recibió, las atendió. Fue donde la mujer, más encima, samaritana, que era lo peor, es decir, no solamente bastaba que fueran samaritanas, sino más encima una mujer, y Jesús no tuvo problema en hablar con ella, tratar con ella. ¿Qué dijo de los niños? Dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y poniendo sus manos sobre ellos los bendijo, es decir, más encima, no solamente se acercaron, sino que los abrazó, les puso las manos encima, les dio una palabra de bendición. Él vino a dignificar a cada una de estas personas. A los pobres, ya dijimos, tenía buenas nuevas para los pobres. Yo quiero cambiar tu pobreza. ¿Cuál es la situación que te ha llevado a la pobreza? Quiero ayudarte, quiero transformar tu vida, quiero transformar tu realidad. A mí me encanta eso. Los pobres fueron atendidos por Jesús. Los enfermos, como los leprosos, por ejemplo. Otro estigma de la sociedad, los leprosos. ¿Quién se iba a acercar a un leproso en aquella época? Nadie. Los leprosos, por el contrario, estaban afuera de las ciudades. Los expulsaban de las ciudades. Y cuando alguien se acercaba, ellos tenían que gritar: leprosos, somos leprosos, aléjense, aléjense. Ellos mismos tenían que gritarlo para que la gente no se acercara. Imagínense las familias divididas, destruidas. Imagínense un padre que de la noche a la mañana se empieza a encontrar las manchas blancas y darse cuenta de un par de semanas que está llenándose de lepra y tiene que abandonar a la familia, a los hijos, a la esposa e irse del pueblo. Y no verlos más, sino que verlos a la distancia sin tocarlos. Era una cosa fuerte, discriminatoria, muy fuerte. Pero allí estaba Jesús, poniendo las manos sobre los leprosos, acercándose a ellos, mostrándole amor hacia los ciegos, a los epilépticos, los lunáticos o endemoniados de aquella época. No le importaba, él se relacionaba con ellos, no tenía problema. Él no le llamaba como uno inmundo a esa gente. Él simplemente los miraba con ojos, como personas que necesitaban, como personas que necesitaban cariño, personas que necesitaban atención, que necesitaban amor, que necesitaban su poder. La gente marginada, como las prostitutas, los publicanos, que la sociedad les resistía, los rechazaba, los criticaba. Ahí estaba Jesús con un Mateo, ahí estaba Jesús con una María Magdalena, que no solamente era prostituta, además había sido liberada de demonios. ¡Wow! Ahí estaba Jesús atendiendo estas 5 necesidades. Sabía que todos tienen algún grado de necesidad. Él sabía que todo el mundo tiene algún grado de necesidad. Todas las personas tienen un grado de necesidad. Lo que tú y yo hoy vemos de las personas es simplemente el resultado de la necesidad que hay en sus corazones. Que hay en sus corazones. Ah, no me junto con él porque es alcohólico. No me junto con él porque es drogadicto. Ah, no me junto con él porque es aquí. Pero es que ha llegado a ese estado por una necesidad que hay en el corazón. Y mientras no se solucione esa necesidad del corazón, su estado no va a cambiar. El estado del hombre cambia. Cuando Dios cambia a él, el corazón. Deja que el Señor cambie tu corazón y tu estado va a cambiar y tu vida va a cambiar. Ahora, ¿qué espera Jesús de nosotros? ¡Wow! Es bonito lo que hizo Jesús, ¿no? Espera de nosotros lo mismo que espera de Pedro. Hay un texto que es muy bonito, que es el de Mateo 10, 7 y 8. Jesús le dice a los discípulos: yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, ustedes son mis representantes, son mis embajadores. La gente va a ver en ustedes el reino de Dios. Me voy explicando. Eso es lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Y cuando vayan predicando, diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibisteis, dad
de gracia. Es decir, lo que tú has recibido es para darlo. ¿Darlo a quién? A todos los que están necesitados a tu alrededor. Tú has sido perdonado, da perdón. Tú has sido sanado, comienza a ayudar a otros para que sean sanados también. Me voy explicando, si lo queremos aplicar, esto es literal, pero también lo podemos aplicar desde un punto de vista espiritual. ¿Hay alguna persona que tú la ves y parece un verdadero muerto caminando? Si Dios te ha dado vida, ayúdale a él también a encontrar la vida. Eso es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Que en lo que Él va ayudando, lo que Él nos va enseñando, lo que Él nos va guiando, lo que Él nos permite experimentar en Él, nosotros también ayudemos a otros a que lo puedan experimentar. Por eso es el Día del Amigo. Por eso es que estamos preocupados de que este sábado ojalá puedan venir personas y no solamente puedan venir al Día del Amigo, sino que después le podamos invitar a tomar un café, seguir quedando con ellos y ir demostrando lo que Dios va haciendo en nuestro corazón, y porque son quebrantados. Hay mucha gente, Dios nos habló tiempo atrás, que Jesús nos iba a traer gente así, como la que aquí está. Y algunos de nosotros que estamos aquí, estamos en condición como lo que Jesús, con la gente que Jesús trató, ¿no? No hay ninguna diferencia, ¿no? Cuando uno ve esos 5 grupos de los cuales Jesús estaba tratando, cuando nosotros vemos los 5 grupos de la gente que Jesús estaba tratando, yo creo que nosotros también ya nos identificamos con alguno de esos grupos. Hay un grado de pobreza, hay quebranto del corazón, de allí venimos, o allí estamos, o en eso estamos, ¿no? Estamos en nuestros grupos, claro, porque cuando Jesús habla de estos grupos, está encerrando a toda la mayoría de la humanidad, o a toda la humanidad en estos grupos. ¿Por qué lo hace? Porque de allí es donde Jesús saca gente, para manifestar su poder, y poder mostrar que Él es grande, que Él es poderoso para poder hacerlo. Jesús espera simplemente que seamos como Él, que ayudemos a otros, que lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia, y que todos los pobres, los quebrantados, los oprimidos, los cautivos, puedan experimentar lo que tú y yo estamos experimentando, lo que tú y yo estamos viviendo, ellos también lo puedan hacer. Amén. Y por otro lado, wow, es grande el desafío, porque yo creo que para Pedro hubiera sido fácil ir donde un judío. Hablan el mismo idioma, tienen el mismo estándar de santidad, por llamarlo de alguna manera, trabajan con ciertos conceptos, pero le envió donde un Cornelio, un romano, alguien que era abominable, que él hubiese rechazado de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque ese es el desafío de Dios. Porque Dios rompe nuestros esquemas, rompe nuestros paradigmas. Porque allí donde nosotros pensamos que no está Dios, allí está Dios. Cuando pensamos que Dios no actúa de una manera, Dios está actuando de esa manera. Cuando decimos Dios no hace las cosas de esta manera, Dios las hace de esa forma, porque a Él no le interesa la forma, le interesa la persona. Que las personas sean restauradas. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor en esta mañana? Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí que pertenece a uno de estos grupos, también está pasando por quebranto, está viviendo la pobreza, el cautiverio, la ceguera, déjame decirte en esta mañana, Dios tiene esperanza también para tu vida. Dios tiene esperanza para tu corazón. Él ha venido a traer libertad, Él ha venido a traer vista, Él ha venido a traer sanidad a los quebrantados de corazón. Vamos a orar en esta mañana.